Muy lejos, en el mismo corazón de Europa, hay un pequeño país llamado Suiza. No está rodeado del Mar Azul, sino que por todas partes tiene fronteras con otros países. Parece maravilloso que en los feroces días de antaño, cuando imperaba la ley del más fuerte y los reyes y príncipes grandes y poderosos eran dueños del mundo por medio de la lucha y la conquista, aquel pequeño país de Suiza no hubiera sido conquistado y absorbido por alguno de los grandes países que había alrededor. Pero los suizos siempre han sido un pueblo valiente e intrépido. En el mismo corazón de Europa, su país ha estado libre y a salvo por cientos y cientos de años. Sin embargo, hace muchos, muchos años, uno de los grandes príncipes de Europa trató de conquistar Suiza y arrebatarle la libertad a su pueblo. Pero la gente luchó tan valerosamente que, en lugar de ser vencidos, ellos vencieron a los tiranos y los rechazaron. En aquellos tiempos remotos, los países de Europa estaban distribuidos de forma muy diferente a la actual. El gobernador más poderoso de Europa era el emperador, y su imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio estaba dividido en muchos estados, y sobre cada uno de ellos gobernaba un príncipe o rey que tenía al emperador como gobernante supremo. Cuando moría un emperador, su hijo no le sucedía en el trono, sino que los reyes y príncipes se reunían y elegían a otro emperador de entre ellos. Suiza era uno de los países bajo el mando del emperador, pero los suizos eran un pueblo libre, no tenían rey o príncipe, sino tan solo un gobernador, que era designado por el emperador. Austria era otro de los estados del Gran Imperio, y en un momento dado un duque de Austria fue nombrado gobernador de Suiza. Suiza es un país de gran belleza, lleno de montañas, lagos y valles, y este duque echó su avariciosa mirada sobre ella y de inmediato anheló poseerla por completo. Pero los suizos no querían ceder su libertad, y tres cantones, como se llaman las partes en que se divide Suiza, se unieron entre sí y juraron defenderse los unos a los otros y nunca someterse a Austria. Uri, Schwyz y Unterwalden es como se llamaban los tres cantones. Se los conocía como los cantones del bosque a causa de los hermosos bosques que había en las laderas de las montañas. Un poco más tarde se les unió un cantón más. Estos cuatro cantones están alrededor de un lago que, precisamente por ello, se llama Lago de los Cuatro Cantones. Un día ocurrió que Alberto, duque de Austria, fue elegido como emperador. Era el hijo de aquel duque que ya había sido gobernador de Suiza, y se regocijó muchísimo, pues se decía a sí mismo que ahora sí que sería señor y amo de Suiza. Y es que, aunque los suizos se habían resistido al duque de Austria, no se atreverían a resistir al emperador, o eso pensó él. Por tanto, envió a dos nobles ante los suizos para que hablaran con ellos y los convencieran de aceptarlo como su rey. «Prometed que vuestro país pertenecerá al duque por siempre», dijeron estos nobles, «y él os cuidará y amará como si fuerais sus hijos. No sois lo suficientemente fuertes como para resistir a un gran enemigo, pero él os protegerá. No os pide esto porque quiera apoderarse de vuestros ganados y rebaños, sino porque ha oído de su padre y ha leído las viejas historias de lo valerosos que sois. El duque Alberto ama a los hombres valientes. Os llevará a la batalla y a la victoria, y os enriquecerá con el botín y os dará grandes recompensas, y cuando llevéis a cabo valerosas hazañas os nombrará caballeros». Algunos de los hombres de Suiza se dejaron persuadir de pertenecer a Austria, pero los ciudadanos más destacados y nobles y todo el pueblo de los tres cantones respondieron: «Decida vuestro señor que, en su papel de duque, nunca olvidaremos que su padre fue un valiente líder y un buen gobernante, y que amaremos y respetaremos a su linaje por siempre, pero deseamos permanecer libres. Decidle que, en su papel de emperador, seremos leales al imperio como siempre lo hemos sido. Como emperador ha de contentarse con eso». Así, los heraldos volvieron ante Alberto y le dijeron lo que la gente había declarado. Cuando oyó el mensaje, se enfadó mucho. Miró sombríamente a los nobles, mordiéndose los dedos e hincando los talones en el suelo mientras escuchaba, y finalmente gritó: «¡Aldeanos soberbios, que no se someterán! Entonces los obligaré a ello, los doblaré y los romperé como una rama, se ablandarán y se someterán cuando haya acabado con ellos». Pero Alberto ya estaba en medio de disputas con los príncipes de su imperio, quienes, aunque lo habían elegido como emperador, ahora lo odiaban y despreciaban.
Así pues, por un tiempo, Alberto no tuvo recursos para ocuparse de Suiza, pero no se olvidó de los suizos y de vez en cuando intentaba que los reconocieran como su rey. Pasaron varios meses y el emperador no designó a ningún gobernante para Suiza. Finalmente el pueblo, sintiendo que debían tener algún gobernador, envió heraldos al emperador rogándole que designara a alguien, tal y como habían hecho todos los emperadores antes que él. «¿Deseáis un gobernador?», rugió Alberto mientras los heraldos estaban en pie ante él. «Pues un gobernador tendréis. Volved a casa y aguardad su llegada. A quien os envíe, a ese habréis de obedecerlo en todo». «Siempre hemos sido obedientes con las leyes, Majestad», dijeron los heraldos. «¿Eso creéis?», dijo Alberto con desdén. «Procurad serlo, o lo pagaréis con vuestras vidas y bienes, y destruiré por completo vuestra libertad». Entonces, muy tristes en su corazón, los heraldos regresaron a casa. Cuando se hubieron ido, Alberto sonrió sombríamente para sí mismo y dijo: «No se someterán, pero los oprimiré y maltrataré hasta que los obligue a la rebelión. Entonces lucharé contra ellos y los conquistaré, y finalmente Suiza será mía». Unos días después, Alberto hizo llamar a dos de sus amigos. Estos hombres se llamaban Hermann Gessler y Beringer de Landenberg. El emperador Alberto sabía muy bien que Gessler y Landenberg eran adustos, duros y despiadados, y por ello los eligió gobernadores de Suiza. También los eligió porque eran austriacos, y sabía que los suizos los odiarían. «Señores míos», les dijo cuando llegaron, «durante largo tiempo os he observado y me he dado cuenta del celo y amor que tenéis por mi trono y mi persona. Por ello he decidido recompensaros. A vos, Hermann Gessler, os nombro gobernante de los cantones de Uri y Schwyz, y a vos, Beringer de Landenberg, de Unterwalden». «No tengo palabras con que agradecer a su majestad», dijo Gessler con una reverencia. «Su majestad me honra demasiado», dijo Landenberg con una reverencia aún mayor. «Son un pueblo salvaje y rebelde a donde os envío», prosiguió el emperador. «Son tan feroces e indisciplinados que debéis tomar soldados con vosotros para hacerlos cumplir las leyes. Les cobraréis impuestos a los aldeanos para pagar a los soldados. Castigaréis a todos los malhechores con severidad. No consentiré rebeldes dentro de mi imperio». «Entendemos, majestad», dijo Gessler. «Su majestad recibirá obediencia», dijo Landenberg. Tras una nueva reverencia, se marcharon y, reuniendo a sus hombres y caballos, pusieron rumbo a Suiza. Cuando Gessler y Landenberg tomaron posesión allí, comenzaron los días difíciles y amargos, pues se deleitaban en oprimir al pueblo. Los llenaron de impuestos y no se podía comprar o vender nada, pues los gobernadores exigían una gran parte del dinero. La falta más leve era castigada con largas sentencias y abultadas multas. La gente estaba triste y abatida, pero seguían sin someterse a Austria. «Dios nos dio a un emperador para interponerse entre nosotros y nuestros enemigos», decían. «Pero ahora el emperador se ha vuelto nuestro mayor enemigo. Si nos mantenemos leales al imperio, puede que este emperador muera y que se elija a otro más amable con nosotros. Si nos sometemos a Austria, perderemos nuestra libertad por siempre. Roguemos a Dios que nos dé paciencia. Puede que el emperador muera pronto. Entonces, con un nuevo emperador, Austria no tendrá ningún poder sobre nosotros». Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. En Unterwalden vivía un buen anciano llamado Henry de Melchthal. Lo conocían y amaban en todas partes, y vivía feliz con su hijo en su pequeña granja. Henry de Melchthal era rico. Tenía rebaños de ovejas y cabras que se alimentaban en las laderas de las colinas cerca de la granja. También tenía ganado que vagaba por la pradera, y en la granja, entre los montones de grano, había gallos y gallinas y gansos y patos. Henry era viejo y serio, y su hijo Arnold era joven y alegre, pero se querían mucho y estaban siempre juntos. Arnold trabajaba todo el día en la granja, dando de comer al ganado, arando y cosechando. Por la tarde, cuando se había terminado el trabajo, los dos se sentaban junto al fuego, mientras Henry contaba historias de días pasados o Arnold tocaba música montaraz en su gaita. Cuando Landenberg llegó para gobernar Unterwalden, no tardó en darse cuenta de la fantástica granja y le entró envidia de los rebaños y el ganado. Pronto descubrió que Henry era un hombre rico,
por lo que decidió apoderarse de sus riquezas. Pero Henry era tan tranquilo y pacífico que incluso Landenberg se las vio difíciles para encontrar alguna causa por la que castigarlo. Sin embargo, Arnold era joven y descuidado. Odiaba al gobernador austriaco y no se esforzaba por ocultar su odio. Finalmente, un día, Landenberg se enteró de que Arnold lo había llamado con un mote insultante, por lo que finalmente encontró la causa para castigarlo. Landenberg sabía que Henry de Melchthal poseía el mejor yugo de bueyes de toda la campiña. Llevaba mucho tiempo envidiándolo por ello y ahora podría quedárselos. Así pues, llamó a su sirviente Rodolfo y le ordenó que fuera a casa de Henry de Melchthal y se llevara los bueyes. Rodolfo, llevándose a algunos soldados consigo, se dirigió a la granja. Cuando llegó, allí encontró a Arnold arando en el campo. En Suiza, en aquella época, se usaban bueyes en lugar de caballos para abrir los surcos en la tierra. Rodolfo vio que Arnold estaba usando los mismos bueyes que él debía llevarse, por lo que él y los soldados atravesaron el campo hasta donde estaba Arnold. Arnold detuvo los bueyes y miró asombrado a los soldados conforme se acercaban. ¿Qué podrían querer? Le enfadaba que aquellos surcos recién abiertos quedaran destrozados por las pisadas de los caballos. «¡Payasos austriacos!», rugió entre dientes. «¿No podían ir por el camino?» «Hombres», dijo Rodolfo cuando ya estaban bastante cerca de Arnold, «desuncid a estos bueyes». «Ni se os ocurra», dijo Arnold adelantándose. «Ni se os ocurra ponerles un dedo encima. Son míos». «¿Tuyos?», dijo Rodolfo. «¿Tuyos? No, pertenecen a mi señor Landenberg. Y quizá en el futuro te lo pensarás 2 veces antes de llamar a mi señor payaso austríaco». «Señor Rodolfo», dijo Arnold tratando de contener su furia y de hablar con calma. «Es posible que haya hablado neciamente, pero era sin mala intención, y sin duda un yugo de bueyes es un castigo demasiado grande por unas cuantas palabras tontas». «¿Quién te ha nombrado juez?», preguntó Rodolfo. «¿Cómo puede un aldeano ignorante decir qué castigos son justos?» «No», dijo Arnold, «no digo que sea juez, solo pido justicia. Si he hecho algún mal, llevadme a la corte y pagaré de buen grado la multa que sea justa. ¿Pero llevaros a mis bueyes? Ah, buen señor Rodolfo, ¿cómo podría arar si os lleváis a mis bueyes?» «No me importa cómo ares», dijo Rodolfo. «Me han mandado aquí para llevarme a tus bueyes y me los llevaré. Si los aldeanos queréis arar, entonces uncíos vosotros mismos al yugo. Para eso servís. Vamos, hombres», añadió, poniendo las manos en los collares de madera con los que estaban uncidos los bueyes. «Desatad a las bestias». Entonces Arnold explotó. «¡No lo toquéis!», gritó, y con la vara que llevaba le dio un palo a Rodolfo en la mano. Rodolfo dio un terrible aullido de dolor y furia. Tenía 2 dedos rotos. «¡Atrapadlo!», gritó a sus lacayos. «¡Pagará por esto!». Los lacayos se echaron sobre él, pero Arnold era demasiado rápido para ellos. Se volvió y huyó por los campos, pues no tenía más armas que la vara. Arnold era uno de los corredores más rápidos del país, y los soldados iban cargados con su armadura pesada. No podían correr rápido, y se tropezaban y caían por el campo recién arado. Así pues, Arnold escapó a salvo y se refugió en el bosque de pinos al otro lado de la montaña. «¡Necios e idiotas!», chilló Rodolfo mientras los soldados se volvían. «¿Por qué no lo habéis atrapado? ¡Idiotas! Desuncid a los bueyes y vayámonos ya». Los hombres cumplieron las órdenes, y las bestias, que habían estado quietas todo el rato, ahora caminaban patéticamente como si supieran que estaban abandonando a su amo para siempre. Aquella noche se supo por doquier que Arnold de Melchthal había atacado al sirviente del gobernador y que había huido, y Henry estaba sentado junto a la chimenea preguntándose triste qué había de ocurrir y si volvería a ver a su querido hijo. Rodolfo fue directo al gobernador y le dijo todo lo que había ocurrido. Landenberg estaba terriblemente enfadado y envió soldados por todo el país en busca de Arnold. Pero no había ni rastro de él, pues Arnold estaba ya muy lejos y escondido a buen recaudo con sus amigos. «Traedme al padre», dijo Landenberg finalmente. «Seguro que sabe dónde está escondido su hijo». Así pues, los soldados fueron a su granja, donde Henry vivía ahora solo, y, agarrándolo, lo llevaron ante el gobernador. «¿Cómo te llamas?», preguntó Landenberg. «Me llamo Henry de Melchthal». «Ah, dime entonces, ¿dónde está el rebelde de tu hijo?» «No lo sé, mi señor». «No me digas eso», dijo Landenberg con furia. «No te creo, seguro que lo sabes. ¿Estáis juntos en esto? Dímelo de inmediato». «No lo sé, mi señor», repitió Henry.
Mi hijo no se ha acercado a la casa desde el día en que huyó. Ah, repitió Landenberg, no te creo, pero pronto te obligaré a hablar. Verdugo, ven aquí. Y entró el verdugo. Llévatelo, dijo Landenberg señalando a Henry, y si no habla, sácale los ojos. Mi señor, no lo sé, no lo sé, gritaba Henry con gran agonía, pero el verdugo se lo llevó y le sacó los ojos. Ahora, dijo Landenberg a Rodolfo con una risa cruel, ha pagado con sus 2 ojos por tus 2 dedos. Eso no me hace más rico, se quejó Rodolfo. Cierto, dijo Landenberg, pero hay mucho dinero en esta casa y tiene ganado y rebaños. Puedes quedarte con una parte de ellos, pues me sirves bien. De esta forma, Landenberg se quedó con la casa, las tierras y el ganado de Henry de Melchtal y todo lo que tenía. Y el anciano, que unos pocos días antes había sido rico y feliz, se quedó a su suerte para vagar y mendigar solo, pobre y ciego. Pero la gente amable se apiadó de Henry de Melchtal. Recordaba lo bueno y generoso que había sido cuando era rico y feliz, por lo que, ahora que era pobre y desgraciado, lo acogieron en su casa y trataron de consolarlo y ayudarlo a olvidar lo que había perdido. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Mientras tanto, en Schwyz y Uri, Hermann Gessler se estaba haciendo odiar tanto como Berenguer de Landenberg en Unterwalden. Gessler vivía en un gran castillo en Küsnacht, en Schwyz. Era un castillo imponente y sombrío, y en él había horribles mazmorras donde encerraba a la gente y la torturaba según su malvada voluntad. Pero no se contentaba con tener un único castillo, y se decidió a construir otro en Uri. Así pues, empezó a construir uno cerca de la pequeña ciudad de Altorf, en la otra punta del lago de los 4 cantones. Gessler obligaba a los hombres de Uri a construir este castillo y pretendía usarlo no solo como una casa para sí mismo, sino también como una prisión para la gente. Los hombres de Uri trabajaban contra su voluntad. Se les partía el corazón a cada rato que tenían que cargar las piedras y ponerlas unas sobre otras, pues sabían que estaban construyendo una prisión para sí mismos. Conforme se levantaban los muros y tomaban forma las oscuras y lúgubres celdas, los hombres se volvían cada vez más taciturnos. ¿Quién será el primero?, se preguntaban entre ellos, en ser encerrado en estas oscuras mazmorras. Gessler iba a menudo a contemplar la obra, y a regocijarse y a reírse de los reacios trabajadores. «¿No queréis construirme el castillo?», decía. «Crueles leones, testarudos aldeanos, aguardad un poco y os domaré y ablandaré». «¿Qué nombre le pondrás al castillo?», le preguntó un amigo un día mientras estaban observando la obra. «Lo llamaré Freno de Uri», dijo Gessler con una cruel carcajada, «pues con él pondré freno a los insolentes espíritus de estos aldeanos». Y a los hombres que lo oyeron se les partió aún más el corazón. ¿Es que habían de quedar atados y golpeados como bestias de carga? Tras contemplar la obra un tiempo, Gessler y su amigo se marcharon. Iban vestidos de forma muy colorida, tenían una pinta espléndida y grandiosa, pero, conforme cabalgaban, iban seguidos de las maldiciones e insultos en voz baja de los hombres de Uri. «Amigo», dijo Gessler mientras cabalgaba, «volvamos a Küsnacht por otro camino. He oído que un aldeano insolente llamado Werner Stauffacher se ha construido una casa nueva. Quiero verla. La soberbia de estos aldeanos no tiene fin». «¿Pero qué vas a hacer?», le preguntó su amigo. «¿Para qué necesitan estos aldeanos casas tan grandes? Lo echaré de allí». Así pues, siguieron cabalgando. Gessler hablaba de las cosas grandes e importantes que haría y de cómo aplastaría a todos aquellos nobles aldeanos, como los llamaba. Finalmente llegaron a un puente que cruzaba el pequeño río junto al que cabalgaban, y allí, en la colina opuesta, se alzaba la casa que habían ido a ver. Era mucho más hermosa de lo que Gessler esperaba, y se quedó pasmado mirándola, maravillado y enfadado. La casa era alargada y baja y estaba construida de madera. El tejado era de tejas rojas, y las paredes estaban pintadas de blanco. La multitud de ventanas resplandecía a la luz del sol, y alrededor de sus marcos negros, como era la costumbre de aquellos días, estaban grabados nombres y proverbios en letras blancas. Esta casa fue construida por Werner Stauffacher y Gertrud de Iberg, su esposa, en el año del señor 1307. Quien trabaja bien, descansa bien.
Gessler se puso pálido de ira al leer aquello. Cruzó el puente y se detuvo ante la casa. Lo enfurecía pensar en el dinero que habían gastado en ella. Junto a la puerta crecía un tilo alto y bajo él, en un banco de madera, estaba sentado Werner Stauffacher. Cuando Gessler se le acercó, Stauffacher se levantó y quitándose el gorro lo saludó con amabilidad. «Bienvenido, mi señor». Gessler ignoró el saludo de Stauffacher. «¿De quién es esta casa?», preguntó, aunque sabía muy bien a quién pertenecía. Tan solo quería una excusa para robar a Stauffacher y esperaba encontrarla en su respuesta. Pero Stauffacher, viendo lo enfadado que estaba Gessler y siendo un hombre sabio, respondió en voz baja. «Mi señor, la casa pertenece a su majestad el emperador. Y vos y yo la tenemos en feudo para usarla en su servicio». «Yo soy el gobernador de esta tierra», dijo Gessler con la voz llena de furia. «Yo soy el gobernador de esta tierra en nombre del emperador, y no permitiré que los aldeanos construyan casas como les plazca sin pedir permiso. No permitiré que vivan como señores. Voy a hacer que lo entiendas». Y volviéndose, se marchó de la entrada, seguido de su alegre comitiva de caballeros y soldados. Werner Stauffacher se quedó mirando mientras se iban con gran estrépito. Entonces, con tristes pensamientos, volvió a sentarse en el banco de madera bajo el tilo. Mientras estaba allí sentado, apoyando la cabeza en la mano y mirando con ojos preocupados a través del valle a las nevadas cimas de las montañas al otro lado, Gertrud, su esposa, llegó y se sentó junto a él. Estuvieron sentados un rato en silencio. Entonces, poniéndole la mano en el brazo, le dijo con voz suave: «Werner, ¿qué te preocupa?» «Querida esposa, no es nada», dijo sonriéndole. «No», respondió Gertrud, «no me trates como si fuera un niño. Dime qué ha ocurrido. Sé que el gobernador ha estado aquí, y eso me asusta. ¿Qué te ha dicho o hecho?» «Aún no ha hecho nada», dijo Werner, «pero está muy enfadado de que hayamos construido esta casa. Tenía una pinta tan feroz mientras se iba que estoy seguro de que pretende arrebatárnosla. Sí, estoy seguro de ello. Se quedará con nuestra casa, y nuestros bienes y nuestro dinero también. ¿Te sorprende que esté triste? Pero, ¿qué podemos hacer?» Mientras Werner hablaba, Gertrud se iba poniendo pálida, pero luego se le pusieron las mejillas rojas y le centelleaban los ojos de cólera. «¡Ay!», gritó. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cuánto tiempo hemos de sufrir a los tiranos austriacos?» Gertrud se levantó y fue de arriba abajo frente a la casa durante unos minutos pensando. «Werner», dijo finalmente deteniéndose frente a él, «escúchame. Todos los días oímos los gritos de desesperación de nuestros amigos a nuestro alrededor. Todos los días oímos algún nuevo cuento de injusticia y maldad. Sabemos que la gente de Schwyz está cansada del gobernador. ¿Tienes alguna duda de que en Uri y Unterwalden la gente esté también cansada? Sabes que deben estarlo. Ahora, escúchame. Ve a escondidas con tus amigos, habla con ellos y debatid la mejor forma de liberarnos de Austria. ¿Conoces a alguien en Uri y Unterwalden en quien puedas confiar y que pueda ayudarte?» «Sí», dijo Werner, «conozco a los más importantes. A muchos de ellos podría confiarles mi vida. Está Walter Fürst en Uri y Henry de Melchthal en Unterwalden. Estoy seguro de que ellos nos ayudarían». «Entonces ve con ellos», dijo Gertrud, haciendo un gesto orgulloso con la cabeza. «Seamos libres, libres una vez más. ¿Qué importa morir si perdemos nuestras vidas luchando por la libertad?» «Gertrud», dijo Werner levantándose, «me has inspirado coraje. Iré esta misma noche. Que Dios me ayude si fracaso». «No fracasaremos», dijo Gertrud sonriéndole con valentía. Y ahora sus ojos, que antes centelleaban de furia, estaban llenos de lágrimas. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Werner Stauffacher se despidió de su esposa Gertrud y puso rumbo al cantón de Uri. Allí pasó unos días yendo de aldea en aldea, tratando de averiguar el sentimiento de los aldeanos y de la gente común. Por todas partes oía amargas quejas. Gessler era cruel con todos y todos estaban llenos de odio contra él. Una de las cosas que más agobiaba a la gente era la obra del castillo cerca de Altorf, que Gessler llamaba Freno de Uri. El castillo estaba sin terminar, pero Gessler ya lo usaba de prisión. Stauffacher se alegró cuando oyó que todos odiaban a Gessler, y cuando descubrió lo que pensaba la gente común, decidió visitar a su amigo Walter Fürst.
Así pues, fue a Altorf, donde vivía Walter. Mientras Stauffacher cruzaba la plaza del mercado para ir a casa de Walter, oyó un gran griterío y ajetreo de pasos. Se detuvo para ver qué significaba. Por la calle iba marchando un pelotón de soldados austriacos. Uno de ellos llevaba un poste largo y otro un gorro rojo con una pluma de pavo real. Por detrás les seguía una multitud de mujeres y niños riéndose y gritando. Los soldados entraron en la plaza, que estaba rodeada de casas y a la sombra de tilos. Allí se detuvieron y miraron alrededor. «¿Dónde lo ponemos?», dijo uno. «Aquí en medio». «No, aquí en la encrucijada». «Sí, eso es mejor. La gente tiene que pasar por ahí». Los soldados se pusieron allí y mientras algunos contenían a la gente, otros cavaban un hoyo. Entonces plantaron con firmeza el poste con el gorro rojo arriba. Stauffacher se preguntaba qué podría ser aquello mientras estaba en pie observando. En cuanto instalaron el poste, un heraldo vestido alegremente salió de entre la multitud y tocó la trompeta. «¡Silencio!», gritó. «Escuchad y atended todos, en nombre de la más sagrada majestad del emperador. ¿Veis este gorro? Es voluntad y orden de su majestad que todos os arrodilléis y hagáis reverencias al pasar a su lado. Lo trataréis como si fuera su majestad el emperador en persona. Quien desobedezca será castigado con pena de prisión y muerte». Entonces, con otro toque de trompetas, el heraldo y los soldados se marcharon, seguidos de las risas y burlas de la multitud que se había reunido. «¿Qué es esta nueva locura del gobernador?», gritaron. «¿Quién ha visto semejante estupidez? Arrodillarse ante un gorro vacío. Si al menos fuera la corona del emperador, pero es el gorro de Gessler. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hombre nacido libre se deshonrará de esta forma?». Aquello era un nuevo insulto a la gente libre. Nunca se habían negado a reverenciar al emperador, ni habían desobedecido a ninguno de los grandes nobles enviados a gobernarlos. Pero descubrirse la cabeza y arrodillarse ante un gorro, eso no podía tolerarse. ¿Pero qué podían hacer? ¿Quién había de ayudarles? Así pues, con muchos murmullos y corazones afligidos, la gente se marchó despacio de la plaza del mercado hasta que se quedó vacía, excepto el gorro en el poste y el soldado que se había quedado haciendo guardia junto a él. Lleno de pensamientos tanto tristes como airados, Stauffacher prosiguió hasta la casa de Walter Fürst. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Cuando Werner Stauffacher golpeó la puerta de su amigo, Walter Fürst salió para saludarlo. «Ah, querido amigo», dijo, «qué bien volver a verte en estos días terribles. Muchas veces he querido hablar contigo últimamente». «Yo también he querido hablar contigo y pedirte consejo», dijo Stauffacher mientras entraba. Se sentaron juntos y hablaron con muchas ganas. Werner contó cómo, día tras día, oía tristes historias de crueldad e injusticia y cómo, finalmente, tras la visita de Gessler, su esposa Gertrud lo había convencido de que había llegado la hora de hacer algo. Así pues, se había marchado de casa para tratar de averiguar cómo se sentía la gente y qué podrían estar dispuestos a hacer. «Por todas partes», dijo, «encuentro odio a los gobernadores, odio a los austriacos. Nos iría bien aliándonos contra los tiranos. El pueblo está listo para seguirnos. Tan solo necesitan líderes. Unámonos en secreto y entonces, cuando seamos lo suficientemente fuertes, nos alzaremos y expulsaremos a los austriacos de nuestra tierra». «La señora Gertrud es una mujer sabia», dijo Walter, «y tiene toda la razón. No podemos quedarnos quietos y dejar que nos aplasten los tiranos. Si hemos de morir, es mejor, como dice ella, morir luchando. Yo haré lo que pueda entre la gente de Uri y tú, Werner, ve a la gente de Schwyz y descubre quién luchará con nosotros». «Eso haré», respondió Werner, «y Henry de Melchthal, estoy seguro, nos ayudará en Unterwalden. Es un gran hombre». «Ay, ¿no te has enterado?», dijo Walter. «No me digas que ha muerto». «No ha muerto, pero está ciego y pobre. Landenberg, el gobernador, le ha quitado todo el dinero y le ha sacado los ojos». «Walter, Walter», gritó Stauffacher, «¿cómo puedes decirme eso ahí sentado tan tranquilo?» «No puedo hacer otra cosa», dijo Walter, «porque Austria es poderosa y nosotros somos débiles. Pero no creas que estoy aquí sentado tan tranquilo, Werner. Me hierve la sangre al pensar en ello. El buen anciano, el buen anciano».
Hubo un silencio entre ellos de varios minutos. Entonces Walter volvió a hablar y le contó a Werner todo lo que había ocurrido a Henry de Melchthal. Arnold viene de camino. A menudo va a escondidas a Unterwalden para ver a su padre y a sus amigos, pero ahora está en la casa. «Entonces se nos unirá», gritó Stauffacher. «Es joven, pero su padre se unirá a nosotros y tiene muchos amigos y parientes en Unterwalden. Se nos unirán también. Hazlo venir, Walter». Así pues, llamaron a Arnold y cuando oyó lo que Werner y Walter tenían que decir, se alegró mucho. «¿Queréis enfrentaros a los tiranos?», gritó. «¡Ah! ¿Quién os ayudará de más buena gana que yo? Haré todo lo que esté en mi mano. Trabajaré día y noche. Si tan solo soy capaz de expulsarlos de aquí, podré morir feliz». Entonces invocaron a Dios y a sus santos para que los ayudaran y los tres hombres, Walter de Fürst de Uri, Werner Stauffacher de Spitz y Arnold de Melchthal de Unterwalden, hicieron un solemne juramento: protegerse los unos a los otros, no traicionarse y ser leales hasta la muerte. También juraron ser fieles al imperio, pues su lucha era solo contra Austria, no contra el imperio. No tenían intención de quitarle al emperador su justo derecho sobre ellos. Su único deseo era liberarse de la tiranía austriaca. Los tres acordaron que cada uno volviera a su tierra y allí, en secreto, hablara con la gente y los persuadiera de unirse en la lucha por su antigua libertad. «Tenemos que volver a reunirnos», dijo Stauffacher, «pero no será seguro hacerlo en una casa». «Es verdad», dijo Walter Fürst, «pero conozco una pradera llamada Rütli. Está justo sobre el lago de aquí. Está resguardada con árboles a cada lado. Allí podemos reunirnos de noche con seguridad». «Sé dónde es», dijo Arnold. «Es el lugar apropiado». «Lo encontraré», dijo Stauffacher. «Cruza el lago con tu bote», dijo Arnold, «e iremos a tu encuentro en la orilla y te mostraremos el camino». «Entonces concertemos una noche en la que reunirnos», dijo Stauffacher. «El miércoles», dijo Fürst. «Dentro de 3 semanas a medianoche. ¿De acuerdo?» «Sí», respondió Stauffacher. «El miércoles antes del día de San Martín. En 3 semanas hay tiempo de saber quién nos ayudará». «Entonces, adiós». «Hasta entonces». «Adiós». Stauffacher y Arnold salieron en silencio a la oscura noche y Walter Fürst se quedó largo rato en la puerta viéndolos irse. ¿En qué quedaría todo? ¿Y si fracasaban en su misión? Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Pasaron 3 semanas y llegó el miércoles antes del día de San Martín. El corto día de invierno había llegado a su fin. Las luces de las cabañas se apagaron. Todos parecían descansar. Fue entonces, a la luz de las estrellas y en el silencio, que Walter, Werner y Arnold salieron de sus casas en medio de la oscuridad. El aire era fresco y vigorizante, y el suelo estaba cubierto de escarcha, aunque aún no había caído nieve, y a través del lóbrego bosque por caminos secretos los tres se reunieron en silencio. Cada uno de ellos había hecho bien su tarea, pero lo habían hecho con miedo, pues había espías austriacos por todas partes. Era difícil saber a veces quién era amigo y quién era enemigo. Desde la noche en que habían hablado en casa de Walter Fürst, no se habían atrevido a volver a reunirse, y cada uno de los tres se preguntaba si los otros habían cumplido su parte. La luna brillaba y oscuras figuras danzaban en silencio por el bosque. Arnold llegó desde Unterwalden acompañado de 10 hombres. Conocía todo paso y camino del bosque y de la ladera, y nadie dijo ni una palabra hasta que llegaron al lugar del encuentro. «Somos los primeros», dijo Arnold mientras salía de entre las sombras de los árboles al lugar iluminado por la luna y no vio a nadie allí. Mientras hablaba, sonó una campana de forma inconfundible desde el otro lado del lago. Todos la oyeron. «Es la gran campana de Altorf que anuncia las 12», dijo Arnold. «Qué bien se escucha en el aire gélido. Los otros no tardarán». Mientras los hombres estaban esperando, hablaban en voz baja, y poco después se empezaron a oír los distantes chapoteos de remos. «Debe de ser Werner Stauffacher», dijo Arnold mirando a través del agua iluminada por la luna. «Ya veo su barca. Esperad aquí, que yo iré a su encuentro en la costa para traerlo». Arnold desapareció entre los arbustos y los hombres podían oírlo bajando por el camino rocoso hasta la costa. Entonces todo volvió a quedarse en silencio hasta que el bote se hubo acercado bastante. «¿Quién anda ahí?»,
dijo Arnold con voz clara. «Amigos de la libertad», respondió la voz de Stauffacher. «Bienvenidos», dijo Arnold mientras el bote tocaba la costa. «Veo que no vienes solo». «No», respondió Werner. «He traído a 10 hombres de confianza conmigo. ¿Y tú?» «Yo también he traído a 10 hombres», respondió Arnold mientras se volvía para llevarlos con los demás. «¿Y Walter Fürst?», dijo Werner. «No puede estar lejos», dijo Arnold. «Ah, ahí viene». Y entonces Walter Fürst apareció a la luz de la luna. Lo seguían varios hombres, y junto a él iba un hombre joven. Era alto y apuesto, de ojos claros y sinceros. Parecía fuerte y valeroso, y aún así amable y gentil. «Guillermo Tell», dijo Arnold saltando hacia adelante y cogiéndolo de la mano. «Gracias a Dios que estás con nosotros». «Así que este es Guillermo Tell», dijo uno de los hombres de Schwyz. «Es el yerno de Walter Fürst, ¿no? Ya he oído hablar de él varias veces. Dicen que es el mejor tirador de toda Suiza». «Y así es», respondió otro. «Yo lo he visto disparar a una manzana de un árbol a 100 pasos de distancia». Entonces, a la luz de la luna, los hombres se reunieron, Walter, Werner y Arnold en medio, y los demás alrededor de ellos. «¿Sabéis bien, amigos?», dijo Walter, «por qué estamos aquí? Nos reunimos en nuestro propio país libre y aún así hemos tenido que venir en medio de la noche a escondidas y con miedo. Mucha crueldad e injusticia hemos tenido que soportar pacientemente, pero ya no podemos tolerarlas más, y hemos jurado, nosotros tres, liberar nuestra tierra del poder de Austria. ¿Estáis dispuestos a uniros a nosotros?» «¡Lo estamos!», gritaron todos. «Entonces, escuchad nuestro juramento», dijo Walter, y mientras los demás permanecían en silencio a su alrededor, los tres alzaron sus manos a los cielos y hablaron solemnemente. «Prometemos no traicionar o abandonar a ninguno, ni pensar solo en nosotros mismos, sino que en todo pensaremos solo en nuestro país. Prometemos no tratar de quitar a los austriacos tierras ningunas que por derecho les pertenezcan, sino tan solo liberar nuestras propias tierras de ellos. Nos mantendremos fieles al emperador, pero al gobernador austriaco, a sus amigos, a sus sirvientes y a sus soldados los expulsaremos de nuestra tierra. Si es posible, lo haremos sin luchar ni derramamiento de sangre. Pero, si no puede ser, estamos dispuestos a morir para liberar nuestro país y entregar a nuestros hijos la libertad que nos dejaron nuestros padres. Con Dios y los suyos de nuestro lado, viviremos y moriremos según este juramento. Amén». Las palabras sonaron solemnes y grandilocuentes en medio de la noche. No se oyó ningún otro sonido. En lo alto brillaba lleno de estrellas el oscuro cielo azul. Alrededor estaba el silencioso bosque de pinos. Los 33 hombres parecían los únicos en todo el mundo. Cuando las voces de los tres se apagaron, los demás se unieron. «¡Amén, amén!», gritaron. «Nosotros también juramos». Y cada uno de los 30, alzando sus manos al cielo, repitieron las solemnes palabras. Hablaron largo rato, pues lo que pretendían hacer era difícil y peligroso, y requería de mucho pensamiento y cuidadosos planes. Pero finalmente todo quedó acordado. Las estrellas empezaron a desaparecer, la primera luz del alba empezaba a teñir el cielo, y las nevadas montañas se enrojecían por la luz del sol naciente, y entonces los 33 hombres se marcharon. «Mirad», dijo Tell, señalando las resplandecientes cimas, «es el comienzo de un nuevo día». Entonces se fueron, cada uno de vuelta a su hogar, resuelto a ser paciente un poco más, pues el día de Año Nuevo la tiranía austríaca habría de terminar. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Guillermo Tell no vivía en Altorf, sino en otra aldea algo alejada llamada Burglen. Su esposa, que se llamaba Hedwig, era la hija de Walter Fürst. Tell y Hedwig tenían 2 hijos, Guillermo y Walter. Walter, el más joven, tenía unos 6 años. Guillermo Tell amaba a su esposa y a sus hijos y todos vivían contentos en una pequeña pero bonita cabaña en Burglen. «Hedwig», dijo Tell una mañana, unos días después del encuentro de Rutli, «voy a Altorf a ver a tu padre». «Ten cuidado, Guillermo», dijo Hedwig preocupada. «Es necesario que vayas. Sabes que el gobernador está allí justo ahora y que te odia». «Ah, no te preocupes», dijo Tell. «No he hecho nada por lo que pueda castigarme, pero me mantendré lejos de su camino.
y cogió su ballesta y se preparó para irse. «No te lleves la ballesta», dijo Hedwig aún intranquila. «Déjala aquí». «Vaya, Hedwig, sí que te inquietas por nada», dijo Tell sonriéndole. «¿Por qué habría de dejar la ballesta aquí? Sin ella me siento perdido». «Padre, ¿a dónde vas?», dijo Walter, que entraba a prisa en la habitación. «Voy a Altorf a ver al abuelo. ¿Quieres venir?» «Ah, ¿puedo? ¿Puedo, madre?» «Sí, cariño, si tú quieres», dijo Hedwig. «Y vas a tener cuidado, ¿verdad?», añadió mirando a Tell. «Sí, lo tendré», respondió, y Walter, abrazándola, prosiguió. «No pasa nada, madre. Cuidaré de padre». Entonces se marcharon contentos los dos. Era genial ir a Altorf con su padre, y Walter estaba tan feliz que iba parloteando todo el camino, preguntando sobre todo. «¿Cómo de lejos puedes disparar, padre?» «Ah, muy, muy lejos». «¿Puedes alcanzar el sol?», preguntó Walter mirando hacia arriba. «No, hijo, no tan alto». «Entonces, ¿cómo de alto? ¿Como las montañas?» «Ah, no». «¿Por qué hay siempre nieve en las montañas, padre?», preguntó Walter pensando en otra cosa. Y así fue todo el camino preguntando una cosa tras otra hasta que su padre se cansó ya de responder. Walter parloteaba tanto que Tell se olvidó por completo del gorro en el poste, y en lugar de ir por otro lugar para esquivarlo, como era su intención, fue por medio de la plaza del mercado para ir a casa de Walter Fürst. «Padre, mira», dijo Walter, «mira qué gracioso. Hay un gorro enganchado en el poste. ¿Para qué es?» «No mires, Walter», dijo Tell. «El gorro no tiene nada que ver con nosotros. No lo mires». Y tomando a Walter de la mano se lo llevó a toda prisa. Pero ya era demasiado tarde. El soldado que estaba junto al poste para vigilarlo y asegurarse de que la gente le hiciera una reverencia al pasar, apuntó su lanza a Tell y le ordenó que parara. «¡Quieto! ¡En nombre del emperador!», gritó. «Amigo», dijo Tell, «déjame pasar». «No hasta que obedezcas la orden del emperador. No hasta que te arrodilles ante el gorro». «No es esa orden del emperador», dijo Tell. «Es la locura y tiranía de Gessler. Déjame pasar». «No, no puedes hablar de mi señor el gobernador en semejantes términos. Y no pasarás hasta que te arrodilles ante el gorro. Y si te niegas, a prisión que irás. Tal es la orden de mi señor». «¿Por qué habría de inclinarme ante un gorro?», dijo Tell con la voz llena de cólera. «Si el emperador en persona estuviera aquí, entonces me arrodillaría e inclinaría mi cabeza ante él con toda reverencia. Pero ante un gorro, nunca». Y trató de pasar a la fuerza ignorando al soldado Heinz, pero Heinz no le dejaba pasar y sostenía la lanza apuntándole. Al oír los enfurecidos gritos acudió mucha gente para ver qué ocurría. Al momento se había formado una multitud alrededor de los dos. Todos hablaban a la vez y el ruido y la confusión eran enormes. Heinz trató de tomar a Tell prisionero y la gente intentó liberarlo. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritaba Heinz esperando que alguno de los soldados lo escuchara y viniera en su auxilio. «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Traición! ¡Traición!». Entonces, sobre todo el ruido y el griterío, se oyeron los pesados pasos de cascos de caballos y el traqueteo y tintineo de espadas y armaduras. «¡Haced sitio al gobernador!», gritó un heraldo. Cesó el griterío y la multitud se fue en silencio, mientras Gessler, ricamente vestido, altivo y sombrío, cabalgaba a través de la gente seguido por una alegre compañía de sus amigos y soldados. Detuvo al caballo y mirando con enfado entre la multitud, preguntó: «¿Qué es este tumulto?». «Mi señor», dijo Heinz adelantándose, «este canalla de aquí no quiere inclinarse ante el gorro, según las órdenes de su señoría». «¿Qué?», dijo Gessler con la cara más sombría e enfadada. «¿Quién se atreve a desobedecer mis órdenes?». «Es Guillermo Tell de Burglen, mi señor». «Tell», dijo Gessler girándose y mirando a Tell, que estaba allí entre la gente, cogiendo al pequeño Walter de la mano. Hubo un silencio unos pocos minutos, mientras Gessler contemplaba enfurecido a Tell. «Tengo entendido que eres un gran tirador, Tell», dijo finalmente Gessler, riendo con desprecio. «Dicen que nunca fallas». «Y es verdad», dijo el pequeño Walter, pues estaba muy orgulloso de la puntería de su padre. «Puede darle a una manzana en un árbol a 100 pasos de distancia». «¿Es este tu hijo?», dijo Gessler mirándolo con una terrible sonrisa. «Sí, mi señor». «¿Tienes otros hijos?». «Otro niño, mi señor». «¿Quieres mucho a tus hijos, Tell?». «Sí, mi señor». «¿A cuál de los dos quieres más?». Tell dudó. Miró al pequeño Walter con sus rosadas mejillas y cabello rizado.
Entonces pensó en Guillermo, que se había quedado en casa. «Quiero a los dos igual, mi señor», dijo finalmente. «Ah», dijo Gessler y se quedó pensando un momento. «Bueno, Tell», dijo tras una pausa, «he oído tanto sobre esto de que aciertas a las manzanas que me gustaría verlo con mis propios ojos. Dispararás a una manzana colocada en la cabeza de tu hijo a 100 pasos de distancia. Eso debería ser más fácil que en un árbol». «Mi señor», dijo Tell pálido, «no será en serio. Es horrible. Ordenad cualquier otra cosa». «Dispararás a una manzana colocada en la cabeza de tu hijo», repitió Gessler en voz baja y desdeñosa. «Quiero presenciar tu maravillosa habilidad y te ordeno que lo hagas de inmediato. Ahí tienes tu ballesta. Hazlo». «Antes muerto», dijo Tell. «Muy bien», dijo Gessler, «pero no es esa la mejor forma de salvar a tu hijo. Morirá también contigo. Dispara o los dos moriréis. Y asegúrate, Tell, de apuntar bien, pues si fallas, pagarás con tu vida». Tell se puso más pálido. Le temblaba la voz al responder. «Mi señor, ha sido solo una desconsideración. Perdonadme esta vez y siempre me arrodillaré ante el gorro en el futuro». Orgulloso y valeroso como era, Tell no podía soportar la posibilidad de matar a su propio hijo. «Acaba ya con esto», dijo Gessler cada vez más enfadado. «Incumples las leyes y cuando en lugar de castigarte como mereces te doy la posibilidad de librarte, te quejas y te niegas a compensar tu falta. Nunca antes han sido los aldeanos más rebeldes que ahora. Acaba ya con esto, digo. Heinz, tráeme una manzana». El soldado fue corriendo a por ella. «Ata al niño a ese árbol», dijo Gessler señalando un tilo alto que había cerca. 2 soldados agarraron a Walter y lo ataron al árbol. No estaba en absoluto asustado, sino que se colocó recto e inmóvil contra el tronco. Entonces, cuando trajeron la manzana, Gessler cabalgó hasta él e, inclinándose desde la silla, le colocó él mismo la manzana en la cabeza. Todo este tiempo la gente se arremolinó alrededor en silencio y expectación, y Tell estaba entre ellos como en una ensoñación, contemplando todo con horror en los ojos. «¡Despejad el camino ahí!», gritó Gessler, y los soldados apartaron a la gente a derecha e izquierda. Cuando el camino hubo quedado despejado, los soldados, apartándose del árbol donde Walter estaba atado, empezaron a contar 100 pasos y finalmente se detuvieron. «¡100 pasos, mi señor!», dijeron dirigiéndose a Gessler. Gessler fue hasta el lugar y dijo: «Vamos, Tell, este será el lugar desde el que dispararás». Tell se colocó allí, sacó una flecha del carcaj, la examinó con cuidado y entonces, en lugar de colocarla en la ballesta, se la puso en el cinto. Entonces, todavía con gran cuidado, cogió otra flecha y la colocó en el arma. Se hizo un gran silencio y todos se quedaron mirando a Tell. Levantó la ballesta. Tenía como una niebla ante los ojos, le temblaba el brazo y se le cayó el arma. No era capaz de disparar. El miedo a matar a su hijo le había arrebatado toda su habilidad y coraje. Se levantó un gran quejido entre la gente. Entonces, a lo lejos, desde el tilo, se oyó la voz de Walter. «¡Dispara, padre! ¡No tengo miedo! ¡No puedes fallar!». Tell volvió a levantar la ballesta. El silencio era más ensordecedor que antes. La gente de Altorf conocía y quería a Tell y a Fürst y al pequeño Walter. Y entonces contemplaron y aguardaron con el corazón en un puño y el rostro encogido. «¡Fium!», se oyó desde la cuerda de la ballesta. La flecha pareció cantar por el frío aire y, un segundo más tarde, el silencio se rompió entre vítores. La manzana se había quedado enganchada al árbol, atravesada justo en el centro. Un hombre fue corriendo y cortó la cuerda con la que Walter estaba atado al árbol. Otro cogió la manzana y se la llevó a Gessler. Pero Tell seguía inmóvil, con la ballesta agarrada en las manos, con el cuerpo inclinado hacia adelante, con los ojos en blanco, como si estuviera tratando de seguir el vuelo de la flecha. Pero no vio ni oyó nada. «¡Lo has conseguido!», exclamó Gessler incrédulo mientras giraba la manzana en su mano. «¿Quién podría haberlo imaginado? Y justo en el centro». El pequeño Walter, muy contento, fue corriendo a su padre. «¡Padre!», gritó, «sabía que podrías hacerlo. Lo sabía y no tenía nada de miedo. ¿No ha sido genial?». Y se rió y apretó la cabeza llena de rizos contra su padre. Entonces de repente Tell pareció despertar de su ensoñación y tomando a Walter en sus brazos lo apretó contra sí, dándole besos. «Estás a salvo, hijo mío, estás a salvo», es lo único que podía decir, y aunque era un hombre valiente, tenía los ojos llenos de lágrimas y se repetía para sí mismo:
Podría haberlo matado, podría haber matado a mi propio hijo. Mientras tanto, Gessler estaba sentado en su caballo observando con una cruel sonrisa en su malévolo rostro y finalmente dijo: «Tell, ha sido un buen tiro. Pero, ¿para qué era la otra flecha?» Tell bajó a Walter sujetándolo de la mano y se volvió a Gessler. «Es costumbre de arqueros, mi señor, tener una segunda flecha preparada», dijo. «No, no», dijo Gessler. «No me vale esa respuesta, Tell. Dime la verdad». Tell se quedó en silencio. «Habla ya», dijo Gessler. «Y si me dices la verdad, cualquiera que sea, te prometo perdonarte la vida». «Entonces», dijo Tell, echando los hombros hacia atrás y mirando directamente a Gessler, «ya que me prometéis perdonarme la vida, esta es la verdad. Si el primer tiro le hubiera dado a mi hijo, el segundo habría sido para vos, y tened por seguro que no habría fallado». El rostro de Gessler se llenó de cólera. Por un momento se quedó sin poder hablar. Cuando finalmente habló, su voz era terrible. «¿Te atreves? ¿Te atreves a decirme eso? Te prometí perdonarte la vida, y te la perdonaré, pero la pasarás en una prisión oscura y solitaria, donde no te llegará ni un rayo de sol ni de la luna. Allí te quedarás para que yo quede a salvo de ti. Ah, mi buen ballestero, tu ballesta y tus flechas te serán de poca utilidad de aquí en adelante. Prended los soldados y atadlo, no sea que me mate». Al momento los soldados se echaron sobre él, lo agarraron y lo ataron. Mientras Gessler estaba contemplándolo, miró alrededor a los rostros enfurecidos de la multitud. «Tell tiene demasiados amigos aquí», se dijo para sí. «Si lo meto en el freno de Uri, podrían encontrar la forma de ayudarlo a escapar. Me lo llevaré en barco a Küsnacht. Allí no puede tener amigos, allí estará a buen recaudo. Seguidme, mis soldados», dijo entonces en voz alta. «Llevadlo al barco». Mientras decía aquellas palabras, hubo un fuerte murmullo entre la multitud. «¡Esto va contra la ley!», gritaron muchos. «¿La ley? ¿La ley?», rugió Gessler. «¿Quién hace la ley? ¿Vosotros o yo?». Walter Fürst había estado entre la multitud en silencio. Ahora salió y habló con audacia. «Mi señor, siempre ha sido la ley entre los suizos que nadie pueda ser encarcelado fuera de su propio cantón. Si mi yerno, Guillermo Tell, ha hecho algún mal, que sea juzgado y encarcelado aquí, en Uri, en Altorf. Si obráis de otra manera, violáis nuestra antigua libertad y derechos». «¿Vuestra libertad? ¿Vuestros derechos?», dijo Gessler con aspereza. «Os digo que vosotros estáis aquí para obedecer las leyes, no para enseñarme a mí a gobernar. Vamos, soldados», dijo a los suyos, «al barco con él». Y entonces cabalgó hacia el lago, donde, en un pequeño lugar llamado Fluelen, tenía un barco esperándolo. Pero Walter sujetaba a su padre llorando amargamente. Tell no podía cogerlo en brazos para consolarlo, pues tenía las manos atadas, pero se inclinó sobre él y lo besó, diciendo: pequeño Walter, sé valiente, ve con tu abuelo y consuela a tu madre». Entonces se llevaron a Tell al barco de Gessler, seguido de la afligida gente. Tenían los corazones llenos de cólera contra el tirano. Aun así, ¿qué podían hacer? Era demasiado fuerte para ellos. Empujaron a Tell hasta que subió al barco, donde estuvo sentado vigilado de cerca por los soldados. Le habían quitado la ballesta y las flechas y estaban en un banco cerca del timonel. Gessler tomó su asiento, el barco zarpó y comenzó a navegar por las azules aguas del lago. A la gente de Altorf se le encogía el corazón mientras veían a Tell alejarse. Hasta que lo vieron atado y prisionero, no se habían dado cuenta de cuánto confiaban en él y lo apreciaban. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. En los lagos de Suiza se levantan muy rápidamente temporales de viento. Los suizos temían tanto estos temporales que les daban nombres a los vientos como si fueran personas. Al viento del sur, que era el más violento, lo llamaban Föhn. Había una ley que decía que, cuando se levantaba el Föhn, había que apagar todos los fuegos, pues el viento soplaba por las chimeneas como tremendos rugidos hasta que los fuegos se avivaban tanto que las casas, que estaban hechas de madera, corrían el peligro de salir ardiendo hasta los cimientos. Y ahora se levantó uno de estos temporales. Nadie se dio cuenta, cuando el barco de Gessler se alejó de la costa, de lo oscuro que se había vuelto el cielo ni de lo fuerte que estaba soplando el viento. Pero antes de que el barco se hubiera alejado mucho,
las olas empezaron a embravecerse y el viento soplaba cada vez más feroz. Pronto el pequeño barco era arrojado con furia por las olas blanquecinas. Los remeros se dieron a los remos con toda su fuerza, pero, a pesar de todos sus esfuerzos, las olas embestían el barco llenándolo de agua. Eran arrojados de aquí para allá, hasta que parecía que se hundirían de un momento a otro. Pálido de miedo, el capitán estaba al timón. Era un austríaco que no sabía nada de los lagos suizos, y nunca había estado en un temporal como aquel. No sabía qué hacer, pero sí estaba seguro de que no tardarían en naufragar. Envuelto en su manto, Gessler estaba sentado quieto y en silencio, observando el temporal. También él sabía que estaban en peligro. Mientras las olas se lanzaban contra ellos, uno de los hombres de Gessler se arrastró hasta los pies de su señor y dijo: «Mi señor, ya veis nuestra necesidad y el peligro en que estamos, pero creo que hay un hombre a bordo que podría salvarnos». «¿Quién?», preguntó Gessler. «Guillermo Tell, vuestro prisionero», respondió el hombre. «Es conocido por ser uno de los mejores marineros en este lago. Conoce cada palmo. Si alguien puede salvar el barco, es él». «Tráelo aquí», dijo Gessler. Y el soldado llevó a Tell ante Gessler. «Parece que además de ballestero eres marinero, Tell», dijo Gessler. «¿Puedes salvar el barco y llevarnos a tierra?» «Sí», dijo Tell. «Desátalo, pues», le dijo Gessler al soldado. «Pero no estás libre, Tell. Incluso si nos salvas, sigues siendo mi prisionero. No creas que obtendrás ninguna recompensa». Le liberaron las manos de la cuerda y él tomó el mando del timón. Las olas seguían estrellándose contra el barco, el viento aún rugía, pero bajo la firme mano de Tell, el barco parecía estabilizarse y los remeros renovaron su coraje y fuerza ante sus órdenes. Tell, inclinándose hacia adelante, miró entre la oscuridad y la espuma. Había un sitio donde sabía que sería posible desembarcar, al menos donde un hombre audaz y desesperado podría desembarcar. Estaba buscando aquel lugar. Fue acercándose cada vez más a la costa. Finalmente estaba bastante cerca. Miró rápido a su alrededor. La ballesta y las flechas las tenía justo al lado. Se inclinó y las cogió. Entonces dio un gran salto hacia la costa y mientras saltaba, con el pie dio una patada hacia atrás al barco, enviándolo de vuelta a las tempestuosas aguas. Hubo un terrible clamor entre los marineros, pero Tell estaba libre, pues nadie se atrevía a seguirle. Aprisa trepó por la ladera y desapareció entre los árboles. Mientras Tell se desvanecía, Gessler estaba allí clamando enfurecido, pero el pequeño barco, lanzado entre las olas, seguía a la deriva, y los marineros austriacos, que no conocían la costa, no se atrevían a seguir remando, no fuera que acabaran despedazados contra las rocas. En aquella situación esperaban que cualquier momento se hundiera el barco y que todos se ahogaran, pero la desesperación pareció renovar las fuerzas de los marineros y finalmente el viento se calmó y las aguas se apaciguaron. Unas pocas horas más tarde, mojados, agotados, pero a salvo, Gessler y los suyos desembarcaron en la costa de Schwyz. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. En cuanto Gessler desembarcó, hizo que le llevaran un caballo y en silencio enfurecido, con el corazón lleno de amargo odio contra Tell y todos los suizos, montó y cabalgó hacia el castillo de Küsnacht. Pero Tell también tenía el corazón lleno de odio y furia. Por la mañana había sido un hombre amable y amante de la paz. Ahora todo había cambiado. La cruel burla de Gessler lo había endurecido y enfadado. No podía olvidar que podría haber matado a su propio hijo. Le parecía ver constantemente ante sí a Walter atado al árbol con la manzana en la cabeza. Tell decidió que Gessler no debía volver a hacer sufrir a nadie de aquella forma. Solo había una cosa que podía hacer: matar a Gessler. Si Gessler había escapado al temporal, Tell estaba seguro de que iría directo al castillo de Küsnacht. Solo había un camino que llevara desde el lago hasta el castillo, y en un lugar llamado la Vía Hueca se hacía muy estrecho, y las lomas se hacían escarpadas a ambos lados. Allí decidió Tell aguardar a Gessler. Allí tenía la intención de liberar a su país del cruel tirano. Sin parar a comer o a descansar, Tell fue corriendo por los bosques hasta que llegó a la Vía Hueca. Allí esperaba y observaba. Mucha gente pasaba por el camino. Había pastores con sus rebaños y viajeros de todo tipo, y entre ellos una pobre mujer,
cuyo marido había encarcelado Gessler, por lo que ella ahora no tenía hogar y tenía que vagabundear con su hijo. Se paró a hablar con Tell, y la historia que le contó sobre la crueldad de Gessler le inflamó aún más el corazón a Tell y lo reafirmó más que nunca en que su plan era justo y necesario. El día seguía avanzando, y Gessler aún no había aparecido, y Tell seguía esperando. Finalmente oyó un galope lejano y voces, pero conforme se acercaban, Tell sospechaba que no podía ser Gessler, pues oía música y risas, y por la vía hueca iba pasando una multitud vestida muy alegremente. Era una celebración de boda. Entre risas y alegría, la novia y el novio iban pasando con sus amigos. Cuando desaparecieron de la vista, el viento le llevaba de vuelta a Tell el sonido de sus alegres voces, mientras él seguía esperando. Por un tiempo al menos, ellos habían podido olvidarse de Gessler. Finalmente, cuando ya el sol se ponía, Tell oyó el galope de caballos, y un heraldo iba por delante gritando: «¡Abrid paso al gobernador!». Gessler iba por detrás, y Tell podía oírlo hablando a voces enfadado con un amigo. «¡Tendré obediencia!», iba diciendo. «He sido demasiado blando con esta gente. Se están haciendo demasiado soberbios. Pero destruiré su orgullo. Que hablen de libertad todo lo que quieran. ¡Los aplastaré!». Pero no pudo terminar la frase. Una flecha zumbó por el aire y con un quejido Gessler cayó muerto. La segunda flecha de Tell había dado en el blanco. Al momento todo se volvió confuso. Los soldados de Gessler lo rodearon tratando de hacer algo por su señor, pero era inútil, estaba muerto. La puntería de Tell había sido perfecta una vez más. «¿Quién ha cometido este brutal asesinato?», gritó uno de los amigos de Gessler mirando a su alrededor. «He sido yo el que ha disparado», respondió Tell desde donde estaba. «Pero no ha sido un asesinato. No he hecho sino liberar al pueblo inocente de un tirano vil y cobarde. Mi causa es justa, y que lo juzgue Dios». Al sonido de su voz, todos se volvieron a mirar a Tell, que estaba allí de pie sobre ellos, tranquilo y sin miedo. «¡Atrapadlo!», gritó el hombre que ya había hablado en cuanto se recuperó de su asombro. «¡Atrapadlo! ¡Es Tell, el ballestero!». 5 o 6 hombres fueron trepando por la escarpada loma tan rápido como pudieron, pero Tell se escabulló en silencio entre los arbustos y cuando alcanzaron la cima no podían encontrarlo. El corto día de invierno iba terminando y le fue fácil a Tell escapar en la oscuridad de los soldados de Gessler. No tardaron en abandonar la persecución y volviendo al camino cogieron el cuerpo muerto de su señor y se lo llevaron al castillo de Küsnacht. Poca pena sintieron por él allí, pues había sido un amo duro. Los soldados austriacos no lloraron, y los suizos, en cuanto se enteraban de las noticias, se alegraban. En cuanto se hubo liberado de los soldados, Tell puso rumbo a la casa de Stauffacher. Caminó toda la noche hasta que llegó a la hermosa casa con su tejado rojo y sus muchas ventanas que habían enfadado tanto a Gessler. Ahora no había luz por las ventanas y todo estaba tranquilo y en silencio. Pero Tell sabía en qué habitación dormía Stauffacher y golpeó suavemente la ventana hasta que despertó a su amigo. «¡Guillermo Tell!», dijo Stauffacher asombrado. «Oí de Walter Fürst que te habían hecho prisionero. Gracias a Dios que vuelves a ser libre». «Vuelvo a ser libre», dijo Tell, «y tú también eres libre. Gessler está muerto». «¿Muerto Gessler?», exclamó Stauffacher. «Ahora sí que tenemos razón para estar agradecidos. Dime, ¿cómo ha sido?». Guillermo Tell entró en la casa y le contó toda la historia. Entonces Stauffacher, viendo lo agotado que estaba, le dio comida y lo dejó descansar. Aquella noche Tell durmió bien. Todo el día siguiente permaneció escondido en casa de Stauffacher. «No debes irte», dijo su amigo. «Los soldados de Gessler estarán buscándote». Pero, al llegar la tarde, Tell se escabulló en la oscuridad y sus amigos lo cruzaron en barco por el lago de vuelta a Fluelen. Allí, donde unos días antes había sido prisionero, desembarcó ahora libre. Tell fue de inmediato a casa de Walter Fürst, y los mensajeros fueron corriendo por toda la región para volver a reunir a los confederados, como se llamaron quienes se habían reunido en Rutli. Esta vez se reunieron con menos miedo y menor secreto, pues ¿no estaba muerto el temible gobernador? Todos estaban contentos, pero algunos confederados culpaban a Tell, pues todos habían prometido esperar hasta el primer día de enero antes de hacer nada. «Ya lo sé», decía Tell, «pero me hizo hacerlo». Y todos los presentes que habían dejado a sus hijos en casa sintieron que ellos también habrían hecho lo mismo. Ahora que Tell había dado el primer golpe, algunos de los confederados deseaban sublevarse de inmediato, pero los demás decían:
No, solo quedan unas pocas semanas hasta Año Nuevo. Esperemos. Así pues, esperaron, y todo parecía tranquilo en la región, pues el emperador no envió otro gobernador en lugar de Gessler, ya que estaba lejos, en Austria, demasiado ocupado luchando y peleando allí como para pensar en Suiza mientras tanto. Cuando haya terminado esta guerra, dijo, habrá tiempo suficiente para aplastar a los rebeldes suizos. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Pasaba un día tras otro y finalmente llegó la víspera de Año Nuevo. Todo estaba preparado, todos estaban listos. Los suizos sabían que, si habían de tener éxito, debían apoderarse de todos los castillos que estaban en manos de los austriacos. Así pues, sus primeros planes eran tomarlos. En Unterwalden había un castillo llamado Rosberg. Los muros eran gruesos y altos, y las puertas pesadas y robustas. Tomarlo al asalto parecía imposible. Entre los sirvientes del castillo había una hermosa muchacha llamada Anneli. Tenía encantadores ojos azules y un cabello dorado que le caía hasta la cintura en 2 largas trenzas. A pesar de la triste coyuntura, siempre parecía contenta y risueña. Mucha era la gente que amaba a Anneli, pero quien más la amaba era un pastor llamado Jogelli, y ella había prometido casarse con él. Jogelli era uno de los que se habían reunido en Rütli para jurar liberar Suiza de los austriacos. A menudo iba a ver a Anneli al castillo, y como sabía que ella también amaba su país, siempre le hablaba de cómo esperaban expulsar a los tiranos. Entonces se le iluminaban los ojos azules y decía: «Ah, si fuera un hombre, yo lucharía también. Jogelli, no sabes cuánto los odio, ¡los odio!». Entonces, una noche, mientras hablaban, Jogelli dijo: «Puedes ayudar a Anneli, si quieres». «¿Sí? ¿Cómo? Dime», dijo Anneli con los ojos llenos de emoción. Jogelli se inclinó y le susurró unas palabras, y mientras Anneli le escuchaba, se le iluminaron los ojos. «¡Ay, Jogelli!», gritó. «¿Entonces, de verdad puedo ayudar?» «Sí, puedes ser de gran ayuda», respondió él. «De hecho, no podríamos hacerlo sin ti. Serás valiente, ¿no tendrás miedo?» «No», dijo Anneli, «no tengo miedo. Me alegro de que confíes en mí». Tras aquel día, los ojos de Anneli parecían más felices que nunca antes, y cantaba todo el día, pues iba a ayudar a liberar su país. Una tarde, cuando Jogelli fue al castillo, le llevó una larga cuerda escondida bajo la capa. Anneli la cogió y la escondió con cuidado. Día tras día, Jogelli le llevaba más cuerdas y Anneli las iba atando entre sí y las escondía en un lugar seguro. La víspera de Año Nuevo, Anneli estaba sentada sola en su cuarto, mirando sobre el muro del castillo, esperando y escuchando. No tenía luz. Todo en la pequeña habitación estaba quieto y en silencio. Uno a uno, todos los sonidos del castillo fueron apagándose. Todos se habían ido a dormir. Solo Anneli y los soñolientos centinelas que vigilaban la gran puerta estaban despiertos. Eran las 12 en punto. Cuando se cayó la última campanada, Anneli salió a escondidas de la habitación y abrió la ventana. Se llevó la pesada cuerda de su escondite y con sus fuertes manos ató un extremo firmemente a la barra de hierro que dividía la ventana en 2. Entonces esperó escuchando con atención. Finalmente oyó un sonido desde abajo. «¡Jogelli!», susurró. «Anneli», fue la respuesta. «Todo despejado». Entonces empezó a soltar con cuidado la cuerda por el muro del castillo. Aunque Anneli estaba haciendo todo según el plan, de repente empezó a pensar: ¿y si se rompía la cuerda? ¿Y si cedía la barra de hierro? Pero en un par de minutos la cabeza de Jogelli apareció por la ventana. Puso las manos en el borde y de un salto se metió en la habitación. Entonces se volvió de nuevo a la ventana y al cabo de otro par de minutos apareció otro hombre y luego otro y otro, hasta que 20 habían trepado por la cuerda y estaban dentro de los muros del castillo. «¿Estáis listos?», preguntó Jogelli en voz baja. «Sí», susurraron. Entonces, a una señal de Jogelli, Anneli abrió la puerta y bajó corriendo por el largo pasadizo seguida de 20 hombres. Los llevó directos hasta la gran puerta que estaba protegida por 2 soldados austriacos medio dormidos. Los suizos se lanzaron sobre los centinelas y los ataron y amordazaron antes de que pudieran pronunciar una palabra.
Dejaron a un par de hombres para vigilar la puerta y prosiguieron, guiados por Anelli, a la habitación donde dormía el capitán. También a él lo atraparon y lo ataron, y en muy poco tiempo, sin tener ni que desenvainar las espadas, el castillo era suyo. Abrieron las oscuras mazmorras y liberaron a los prisioneros. Pero los calabozos no se quedaron vacíos mucho tiempo, pues al poco llevaron a los orgullosos soldados austriacos. Los suizos se encargaron de vigilar bien el castillo para que ningún austriaco, hombre o mujer, pudiera escapar y llevar las noticias de sus amigos y llevarles auxilio. Pero en la torre más alta, los suizos encendieron una almenara para dar noticias a Spitz y Uri de que habían tomado el castillo de Rosberg. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Landenberg vivía en un castillo llamado Sarnen. La mañana de Año Nuevo dejó el castillo en gran estado, seguido por soldados y sirvientes, para ir a misa. Mientras pasaba por las puertas, se topó con una multitud de aldeanos que iban en dirección al castillo. Algunos iban con cabras y ovejas por delante y otros llevaban montones de grano o cestas llenas de mantequilla, queso y huevos. «¿Qué es esta multitud?», preguntó Landenberg deteniéndose para observarlos. «Es el pueblo, que viene a traer regalos de Año Nuevo a su señoría», respondió un soldado. Landenberg miró bruscamente a los aldeanos para ver si alguno de ellos iba armado, pues estaba prohibido entrar al castillo con armas. Pero, viendo que solo llevaban palos, dijo: «Dejadlos llevar los regalos al castillo». Y entonces se fue a misa. Se permitió que los aldeanos entraran en el castillo como Landenberg había ordenado. Pero en cuanto estuvieron dentro, cada uno sacó de debajo de su abrigo sus afiladas espadas. Arnold de Melchtal, que era el líder, se puso el cuerno en los labios y sopló vigorosamente. Al oír el sonido, 30 hombres que habían estado escondidos cerca de los muros del castillo se les unieron a toda prisa. Juntos se lanzaron sobre los soldados austriacos y a continuación hubo una feroz refriega. Pero los suizos se impusieron pronto, hicieron prisioneros a todos los austriacos y le prendieron fuego al castillo. Mientras tanto, en una pequeña iglesia, Landenberg estaba de rodillas orando. La iglesia estaba muy llena de mujeres que estaban rezando por el éxito de sus padres y hermanos. De repente, en medio del silencio, se oyó a la distancia el sonido del cuerno. Landenberg se revolvió intranquilo. El sonido lo preocupó, no sabía por qué. También el sacerdote había oído el cuerno. Se detuvo un momento y entonces siguió dando misa, pero en su voz tranquila y relajada había un eco de triunfo. Sabía qué significaba el sonido del cuerno. Unos cuantos minutos después, la puerta de la iglesia se abrió de par en par, y pálido, sin aliento y lleno de sangre, entró a prisa un soldado austriaco. «¡Huid, mi señor! ¡Huid!», gritó. «Los suizos han tomado el castillo y le han prendido fuego». «¿Qué locura es esta?», dijo Landenberg, levantándose y hablando enfurecido. «Los suizos no tienen el coraje de rebelarse. Estás borracho, soldado, tan temprano por la mañana, que vienes ante mí con este cuento». «Es cierto, mi señor», balbució el hombre. «Es cierto, lo juro. Escuchad, podéis oír sus gritos». Mientras el hombre hablaba, el silencio se adueñó de la iglesia y, en el silencio, a través de la puerta abierta, efectivamente podía oírse el rugido y crujido de las llamas y los gritos de victoria llevados por el viento de invierno. Ante aquello, Landenberg se quedó pálido y se volvió como si fuera a huir. «No podéis volver, mi señor», dijo el soldado. «Todos los caminos están custodiados. Sería mejor tratar de escapar por las montañas. Yo conozco un paso. Es duro, pero por ahí llegaremos a un lugar a salvo». «Ve, pues, y yo te seguiré», dijo Landenberg, y él y sus sirvientes y soldados huyeron de la iglesia y tomaron el camino de las montañas. Pero cuando llegaron al paso, la nieve era tan profunda que no podían cruzar por allí, y aunque era peligroso, se vieron obligados a regresar. Los soberbios tiranos de unos cuantos días antes eran ahora perseguidos como conejos. Muertos de frío y hambre, se ocultaban de día y solo salían temerosos por la noche. Pero realmente tenían poco que temer. Los suizos sabían muy bien dónde se escondían Landenberg y los suyos. Muchas veces podrían haberlos tomado prisioneros y ejecutado, pero los suizos no lo hicieron. No era venganza, sino libertad, por lo que luchaban. Pero finalmente Landenberg fue hecho prisionero y llevado ante Henry y Arnold de Melchtal.
Arnold odiaba a Landenberg por lo cruel que había sido con su padre. «Privaste a mi padre de la vista», dijo. «Ahora pagarás por ello». Pero Landenberg, que era tan cobarde como había sido Busson, se lanzó a sus rodillas y le rogó a Arnold que lo perdonara. Y Henry, que era un hombre bueno, se apiadó del tirano caído y lo dejó libre. Pero primero le hizo jurar que se marcharía de Suiza para no volver jamás, y Landenberg lo prometió. Entonces él y los suyos, custodiados por soldados suizos, fueron llevados hasta la frontera de Suiza y allí los liberaron. Felices por escapar con sus vidas, huyeron del país y regresaron junto a su señor, Alberto de Austria. Este día de Año Nuevo, todos los grandes castillos que habían construido los austríacos los tomaron los suizos y los destruyeron. Incluso el freno de Uri, que nunca había llegado a terminarse, fue destruido. Cada vez que tomaban un castillo se encendían las almenaras y las noticias viajaban de Alpe en Alpe. Se había dado el primer gran golpe por la libertad, pero en su gozo los suizos eran compasivos. Ninguno de los capitales austríacos y apenas unos pocos soldados murieron. Solo los tomaban prisioneros y luego los expulsaban del país. Una semana después de tomar los castillos, todos los confederados se volvieron a reunir en Rutli. Esta vez no hubo necesidad de reunirse en secreto ni por la noche, pues no quedaban austríacos en la región a quien debieran temer. Pero los suizos sabían que, aunque ya habían conseguido grandes logros, la batalla no estaba concluida. Sabían que, cuando el emperador se enterara de lo ocurrido, se enfurecería e iría contra ellos con sus soldados. Por tanto, volvieron a renovar el solemne juramento, prometiendo que durante 10 años estarían preparados para ayudarse y luchar los unos por los otros. El plan del emperador había sido el de tratar a los suizos tan mal que finalmente se rebelaran, y entonces tendría una excusa para luchar y conquistarlos. Pero cuando tuvo noticias de lo que realmente había ocurrido, cuando se enteró de que no solo habían matado a uno de sus amigos, sino que también habían expulsado a los demás, se encolerizó terriblemente. Sin embargo, aún estaba luchando en Austria y no tenía soldados de sobra para enviar a Suiza. Así pues, los suizos se quedaron en paz y tuvieron tiempo de prepararse para la lucha que sabían que había de llegar. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. El emperador Alberto era odiado por muchos pueblos además de por los suizos. Era tan avaricioso y tan cruel que lo raro habría sido que lo amaran. Entre aquellos que odiaban al emperador estaba su sobrino, el duque Juan. El padre del duque Juan había muerto cuando él era solo un niño, y su tío Alberto lo había criado y se había hecho cargo de su dinero y sus tierras. Pero ahora el duque Juan tenía 20 años y quería gobernar sus propias tierras y hacerse cargo de su propio dinero. Pero el emperador, que era codicioso y esperaba quedarse las posesiones del duque Juan, no tenía intención de devolvérselas. Una y otra vez el duque Juan le pedía sus tierras y su dinero, y una y otra vez el emperador se negaba. «Todavía no eres lo suficiente mayor», decía. «Todavía eres demasiado joven». Pero esta respuesta solo conseguía encolerizar y decidir más al duque Juan, pues los propios hijos del emperador, que no eran mayores que él, sí que tenían tierras para gobernar y recibían trato de grandes príncipes. Finalmente, el emperador terminó la guerra en Austria y regresó para luchar contra los 3 cantones del bosque. Mientras congregaba a sus soldados, sus amigos acudieron a su castillo para aconsejarles sobre la mejor forma de derrotar a los suizos. Entre ellos acudió el duque Juan. El último día de abril, el duque Juan y su tío iban cabalgando juntos por un bosque. El cielo era azul, los pájaros cantaban y todo el mundo parecía alegre y hermoso. «Dejad que gobierne mi propio ducado, tío», dijo el duque Juan. «Ya es hora de que me ponga la corona en la cabeza». «No sois más que un niño», respondió su tío con desprecio. «Demasiado joven para gobernar». «No soy más joven que mis primos», replicó Juan con resentimiento. «Y ellos tienen ya coronas y reinos». «Ah», dijo el emperador, «necesitáis una corona, ¿no?» Frenó a su caballo, se inclinó y tomó una rama de un sauce cercano. Retorció la rama en forma de corona y entonces, con una risa llena de desdén, se la dio a su sobrino. «Tomad», dijo, «con esta corona tenéis suficiente». El duque Juan tiró la corona de sauce al suelo. Estaba rojo de ira y furia.
«Os reís y burláis de mí», gritó, «pero será la última vez. De hoy en adelante, entre vos y yo solo habrá odio y guerra. Ya no volveré a pedir mi corona y mi reino. ¡Los tomaré!». Entonces picó espuelas y se fue al galope. «¡Qué niñato!», se rió el emperador. «¿Qué cree que puede hacer contra mí?». Aquella noche el duque Juan habló largo rato con sus amigos. Solo había una forma en que pudiera conseguir sus propias tierras. Su tío no se las entregaría, por lo que su tío había de morir. Al día siguiente el emperador salió con su caballo, seguido de su comitiva de soldados y sirvientes. Era la festividad de los mayos y por doquier la gente estaba de fiesta y celebración. El emperador se fue cabalgando solo y se alejó de sus soldados que iban tras él al trote. Llegaron a un puente sobre un río y mientras lo cruzaban se vio al duque Juan cabalgando hacia ellos. En la mano llevaba una espada desenvainada que refulgía con los rayos del sol. «Ahora pagaréis vuestro desprecio», gritó mientras seguía acercándose al galope. «Ahora me entregaréis mis tierras». Y antes de que el emperador fuera consciente de lo que pretendía hacer el duque Juan, éste lo había golpeado en el pecho y ahora él estaba retorciéndose en la silla. Los dos amigos del duque entonces se echaron contra el emperador, uno apuntándole a la cabeza y el otro al cuerpo. Alberto cayó al suelo y el caballero que iba con él salió huyendo aterrorizado por su vida. El duque Juan y sus amigos, temerosos por lo que acababan de hacer, huyeron también, y el emperador se quedó solo en medio del puente. Allí una pobre vagabunda lo encontró retorciéndose de dolor y se apiadó, por lo que hizo todo lo que pudo por él. Pero nada podía salvarle la vida, por lo que el gran emperador murió tirado en brazos de una pobre vagabunda. Cuando el duque Juan huyó, lo hizo a Suiza, pero los suizos, cuando se enteraron de lo que había hecho, no querían recibirlo. «Nosotros no teníamos ningún problema con el emperador», decían. «Nosotros luchábamos contra Austria». Así pues, no le dejaban entrar al duque Juan en ninguna ciudad suiza. Las puertas de una ciudad llamada Zúrich llevaban sin cerrarse 20 años. Ahora las bisagras estaban tan oxidadas que al principio no giraban, pero los hombres de Zúrich estaban deseosos de mostrar su lealtad al imperio, por lo que se entregaron a la labor con todas sus fuerzas. Cuando los portones finalmente se movieron, parecían gemir y chillar mientras se cerraban. Entonces apresaron al asesino. Pero, aunque los suizos no querían dar refugio al duque Juan, tampoco querían castigarlo. «No vengaremos al emperador, que nunca hizo nada bueno por nosotros», decían. «Tampoco castigaremos al duque Juan, que nunca nos ha hecho daño alguno. Nosotros no tenemos parte en este suceso, tan solo queremos paz y libertad». Durante 2 años el duque Juan fue vagando vestido de monje y finalmente llegó a Italia, donde se dice que murió en soledad y miseria. Tras el asesinato de Alberto, los príncipes eligieron a otro emperador llamado Henry. No era un príncipe de Austria y era amable con los suizos. Les entregó cartas que afirmaban que eran tan libres como lo habían sido siempre y que Austria no tenía poder sobre ellos y que debían obediencia solo al emperador y no a los príncipes de Austria. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast. Durante unos cuantos años los suizos tuvieron paz, pero cuando el emperador Henry murió, el duque de Austria, que ahora se llamaba Leopoldo, trató de obligar a los príncipes a elegirlo a él como el siguiente emperador. Pero Alberto había sido tan odiado que los príncipes no querían elegir a un austríaco como emperador. Aquello alegró mucho a los suizos, pues tenían bastante miedo a otro gobernador austríaco. El nuevo emperador se llamó Luis y era rey de los suizos como lo había sido Henry y les dio nuevas cartas que confirmaban que eran un pueblo libre. El duque Leopoldo de Austria estaba muy enfadado porque no habían querido elegirlo emperador, y su furia lo hizo odiar a los suizos más que nunca. Como el duque Alberto decidió luchar contra ellos y conquistarlos. «¡Los malditos aldeanos!», dijo, «acabarán bajo mis pies». El duque Leopoldo juntó a su ejército y puso rumbo a Schwyz, que pretendía conquistar primero. Estaba tan seguro de su victoria que se llevó consigo un montón de sogas con las que atar a los prisioneros. Pero cuando los suizos se enteraron de que el duque Leopoldo iba de camino, se prepararon para luchar, reforzando sus ciudades lo mejor que pudieron y hacían guardia día y noche.
El duque Leopoldo era un hombre feroz y terrible, pero también era alto y apuesto. Su apariencia era espléndida y caballerosa, vestido con su reluciente armadura al frente de sus tropas. Tras él iban los mejores caballeros y nobles de Austria, seguidos por 20.000 valerosos soldados. Y ahora esta gran hueste marchaba contra solo 600 aldeanos de las montañas. No parecía haber duda de cómo acabaría la batalla, pero el duque Leopoldo no conocía las maravillosas hazañas de las que estos aldeanos eran capaces cuando luchaban por su país y su libertad. Cuando los hombres de Schwyz oyeron que el gran ejército de Leopoldo estaba cerca, enviaron a Uri y Unterwalden una petición de ayuda, y no fue en vano, pues el 14 de noviembre, a la puesta del sol, llegaron 400 hombres de Uri liderados por Guillermo Tell y Walter Fürst. A medianoche, mientras estaban sentados alrededor de las hogueras, Arnold de Melchthal llegó desde Unterwalden llevando consigo a 300 más. Ahora el ejército completo era de 1.300 hombres. Alrededor de las hogueras los líderes se reunieron en consejo de guerra. «Hermanos», dijo Stauffacher, «una vez más estamos reunidos para proteger nuestro país contra Austria. Con la ayuda de Dios volveremos a salir victoriosos. Incluso entre los austriacos no carecemos de amigos. Ayer dispararon esta flecha hacia nuestro campamento». Y entonces mostró la flecha para que todos la vieran. Atado al palo había un mensaje que decía «Cuidado en Morgarten». Sin duda, eso es un aviso. «¿Qué significa?», preguntó alguien. «Seguro que es un amigo y no un traidor el que envía el mensaje». «Conozco la letra. Sin duda es un aviso amistoso». «¿De quién es?» «Es la letra del conde Henry de Hunnenberg. Es nuestro amigo, aunque sea austriaco». «Sí, sí», dijeron todos. «Hemos de fiarnos de él. Es justo y bueno». Entonces un hombre muy mayor se levantó y estaba a punto de hablar, y todos estaban en silencio para escucharle. Estaba tan débil e incapacitado que no podía luchar, y casi ni podía caminar. Pero aún así había acudido con el ejército, pues, aunque su cuerpo estaba abrumado por la edad, era muy sabio y su mente seguía funcionando. Amaba a su país, y la gente escuchaba sus consejos de buena gana. «El mensaje es un aviso de un amigo», dijo el anciano. «Significa que debéis colocaros en las alturas de Morgarten. El duque Leopoldo llevará a su ejército por el valle de debajo. Cuando sus caballeros y jinetes estén pasando apelotonados por el estrecho paso entre la montaña y el lago, estarán a nuestra merced. Entonces podréis echaros sobre ellos desde arriba y no serán capaces de escapar». Los líderes decidieron hacer lo que aconsejaba el anciano, y cuando todo estuvo dispuesto para la inminente batalla, se echaron a descansar hasta el alba. Pero apenas se habían tumbado cuando volvió a haber agitación en el campamento. En el silencio de la noche se empezó a oír el traqueteo de pasos. «¿Quién anda ahí?», dijo el centinela. «Amigos», fue la respuesta. «Querríamos hablar con los capitanes del ejército». En medio de la oscuridad podían verse las siluetas de una pequeña compañía de hombres. Fueron rodeados de inmediato y llevaron a sus líderes ante Tell y los demás capitanes. «¿Quiénes sois y a qué habéis venido?», preguntó Tell. «Somos proscritos», respondieron los hombres. «Por nuestras fechorías nos han expulsado de la región, pero nos arrepentimos del mal que hemos hecho y hemos venido a rogaros que nos deis la oportunidad de recuperar el lugar que hemos perdido. Somos 50. Venimos a ofrecer nuestras vidas por nuestro país. Dejadnos luchar con vosotros contra los austriacos. No pedimos más que morir por nuestra patria». «Alejaos un poco mientras hablamos del asunto», dijo Tell. «¿Qué pensáis?», añadió, dirigiéndose a sus compañeros mientras los proscritos se apartaban. «No pueden luchar con nosotros», dijeron los otros. «No podemos fiarnos de ellos». Así pues, tras algo más de debate, les dijeron a los proscritos que no les permitían luchar en el ejército suizo y que debían marcharse. Los 50 hombres estaban muy tristes porque los confederados no les permitían ayudar a luchar. Se fueron afligidos del campamento suizo, pero no muy lejos. Un poco apartado había un saliente de roca sobre un precipicio escarpado. Allí se apostaron para guardar al enemigo, pues, aunque no les permitieron luchar en el ejército, se habían decidido a morir por su país. No tenían armas de ningún tipo, pero de una u otra forma pretendían ayudar. Pronto empezaron a verse las primeras notas rosadas del alba sobre las cimas nevadas de las montañas. El campamento estaba en pleno movimiento y a la luz de la mañana los suizos se dispusieron en orden de batalla. Llevaban poca armadura
y además de sus ballestas y flechas, su arma principal era lo que llamaban lucero del alba. Se trataba de una maza pesada con púas y tenía el aspecto de una estrella, y, aunque tenía un nombre tan bonito, era un arma sumamente mortal. Cuando los suizos estuvieron listos para la batalla, se arrodillaron, como era su costumbre, invocando a Dios para que los ayudara ese día. Cuando terminaron, se volvieron a poner en pie para esperar al enemigo. No tuvieron que esperar mucho. Los primeros rayos del sol de invierno caían sobre los yelmos y las corazas, sobre los relucientes escudos y las lanzas. Pronto, en toda la distancia que podían ver sus ojos, el valle se llenó de una masa de hombres y caballos que se movía despacio, con los estandartes ondeando al viento y las armas y armaduras reluciendo al sol. Nunca antes habían visto los suizos semejante ejército. Iban primero los caballeros y los jinetes, luego los soldados de infantería, hasta que el valle entre la montaña y el lago estaba atestado de gente. Y sobre ellos, en la ladera de la montaña, los suizos estaban en silencio observando y esperando. Mientras tanto, los 50 proscritos no habían estado de brazos cruzados. Habían estado juntando grandes pilas de rocas y piedras y las habían llevado al borde del precipicio. Ahora sentían que había llegado su gran momento. El camino de la montaña era resbaladizo, y los jinetes austriacos iban despacio y con cuidado, pero los soldados de infantería iban tan desorganizados que las filas estaban rotas y sin ningún orden. En este momento, los proscritos, entre grandes alaridos, lanzaron las enormes rocas que habían juntado sobre la gran masa de hombres y caballos que tenían debajo. Conforme las rocas caían sobre ellos, los soldados austriacos, que ya iban sin mucho orden, fueron presa de una gran confusión. Los jinetes tropezaban y caían, los caballos enloquecían de terror y salían corriendo embravecidos entre los hombres, y los soldados que iban por detrás, sin saber qué estaba ocurriendo, seguían empujando a los de delante. El pánico parecía total, cuando desde lo alto de la montaña se lanzaron los suizos, cargando en perfecto orden, pues, aunque la ladera era empinada, sus botas con pinchos les permitían agarrarse bien al suelo. Dando golpes con sus luceros del alba, cayeron sobre la hueste austriaca. En el paso estrecho entre la montaña y el lago hubo gran matanza. Caía muerto un caballero tras otro bajo los golpes de los terribles luceros del alba. Cientos de ellos fueron aplastados y pisoteados por sus propios compañeros. Otros tantos se tiraron al lago esperando salvarse y se ahogaron. Sin temor y en las primeras líneas de los suizos lucharon Tell y sus amigos. Mientras luchaba dando tremendos golpes entre las filas austriacas, 2 caballeros se le echaron encima. ¡Muere, traidor!, gritaron, alzando sus espadas relucientes al sol. Pero Tell esquivó los golpes y devolvió el ataque con su lucero del alba, con el que le aplastó la cabeza a uno, mientras que con su puñal en la mano izquierda tenía a raya al otro. Cuando el primer caballero cayó, su yelmo salió rodando y se le vio la cara. Era Dietrich, el hijo de Gessler. El segundo caballero atacó ferozmente a Tell, pero no tardó mucho en morir junto a su hermano, pues también resultó ser hijo de Gessler. Los dos habían tenido la esperanza de vengar la muerte de su padre. También Landenberg, a pesar de su promesa de no regresar nunca a Suiza, estaba en el ejército austriaco, pero también él cayó en el campo de batalla. En menos de 1 hora y media, antes de las 9 de la mañana, los suizos habían obtenido una victoria total. Se dice que 15.000 hombres cayeron en esta batalla. Todo el orgullo y gloria del ejército austriaco pereció entonces. Durante muchos años hubo muy pocos caballeros en los países de los alrededores, pues los mejores y más valerosos habían muerto en la batalla de Morgarten. El propio duque Leopoldo apenas logró escapar vivo. Casi a la fuerza se lo tuvieron que llevar de la batalla, gracias a un soldado que conocía los pasos de las montañas y, pálido como la muerte, quebrantado y triste, llegó al anochecer a un lugar seguro. El duque Leopoldo no volvió a intentar arrebatarles la libertad a los suizos. Tras esta batalla se firmó una paz que se renovaba cada año. Y aunque en esta batalla se había infligido una terrible derrota a Austria, la lucha no había terminado. No fue hasta casi 200 años más tarde del gran disparo de Tell que los suizos fueron realmente libres, pero nunca más volvieron a caer sobre ellos días tan oscuros y terribles. Nunca más volvieron a sufrir como habían sufrido con Gessler y Landenberg. En agradecimiento por la victoria de Morgarten, los suizos construyeron una capilla en el campo de batalla. Los muros los pintaron con escenas de la batalla y hasta hoy, cada año en el 15 de noviembre,
El día en que tuvo lugar la batalla se celebra una misa de agradecimiento. Tell vivió en paz muchos años en su casa de Burglen, feliz con su esposa y sus hijos. El año 1354 hubo un gran diluvio que arrastró muchas casas y causó grandes daños. Mucha gente se ahogó y Guillermo Tell, que era ya un anciano, estaba entre ellos. Pero Tell vive aún en la memoria de los suizos. Lo aman y honran aún como el salvador de su país. Allí donde había estado su casa en Burglen, ahora hay una capilla, y en las paredes están escritos en alemán los siguientes versos. Aquí, donde está ahora esta iglesia, el salvador de su patria, el gran Guillermo Tell, vivió una vez. Trajo a la vida nuestra libertad, y para agradecerle a él y alabar a Dios, levantamos en este lugar esta iglesia. Ah, queridos compañeros, pensad bien en lo que Dios y nuestros padres han hecho por nosotros. También hay una capilla en el lugar donde Tell saltó desde el barco de Gessler. El lugar se llama Capilla de Tell, y hasta hoy, una vez al año, se celebra una misa solemne allí y la gente, muy bien vestida, va hasta allí desde todas partes en una alegre procesión de barcos decorados para honrar la memoria de su héroe. Y en Küsnacht también, en el lugar donde murió Gessler, se construyó una capilla. Tras cientos de años, aquella capilla se cayó a pedazos, pero se construyó otra que todavía sigue en pie. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.